Pero me falta, habiendo en cada aficionado. Muy bien, Carla y Leticia. Eh, Voy a repetir por Leti eh, lo que, lo que presenté al principio. Esta última clase está basada en el diseño y evaluación de una intervención breve de inteligencia emocional. Entonces, la fundamentación teórica que le pusimos fue la inteligencia emocional se entiende como la capacidad de percibir, comprender, regular y utilizar las emociones propias y ajenas de manera adaptativa. La evidencia científica ha mostrado que intervenciones breves en inteligencia emocional favorecen la reducción de síntomas emocionales, mejoran la convivencia social y potencian el rendimiento académico y laboral. ¿Sí? Recuerden que la tarea va a ser, después de haber participado en esta clase, cómo vas a planificar la didáctica en cada contenido en el salón de clases. ¿Sí? El objetivo general que se presenta es desarrollar y evaluar una intervención breve de inteligencia emocional orientada a favorecer la percepción, la regulación y expresión emocional en un grupo de niños y niñas, con el fin de mejorar su bienestar personal y social. Los objetivos específicos son favorecer la identificación y conciencia emocional, promover estrategias de regulación emocional adaptativas, desarrollar habilidades de comunicación asertiva y empatía, evaluar la efectividad de la intervención en indicadores emocionales y sociales. ¿Sí? Aquí está la muestra, el diseño metodológico que se le puede utilizar también a los niños y sobre todo el programa de intervención. Es conciencia emocional, comprensión emocional, regulación emocional, expresión y empatía. ¿Sale? ¿Aquí hay alguna duda, Leti o Carla? Hasta el momento no, Doc. Perfecto. Muy bien. Entonces, solo les recuerdo que la tarea va a ser, después de haber participado en esta clase, cómo van a planificar la didáctica en cada contenido en el salón de clases. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir con el video. Ahí está. Ahorita lo veo. Pues lo pongo. Digo llorar, y me decía, pero realmente yo lo que estoy es enfadado. Él continuamente decía que la situación lo tenía enfadado. Registrando o analizando un poco su historia vital, me comentaba que esto de llorar era fatal en su casa, que la debilidad era considerada como un defecto. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando somos niños nos movemos mucho por el refuerzo positivo, porque aún no tenemos consolidado nuestro pensamiento abstracto, todavía nuestro cerebro está en proceso de formación, con lo cual sustituimos emociones auténticas por emociones que creemos que el entorno acepta mejor. También me ocurre, o actualmente llevo a una chica que con el tema de la rabia no hay forma de que esta chica admita que tiene rabia. No, bueno, intenta justificar a otros, no lo hizo con esta intención, un perfil que me atrevo a decir un poco sumiso, ¿no? Todo el punto de estoy enfadada, me he sentido ofendida, esto no lo dice. Y tiene que ver con que para ella el enfado o la rabia hace mención a personas con poca tolerancia, incluso ha llegado a decirme que las personas que se enfadan, ellas las asocia con personas como malas.
¿vale? Esto es muy básico para un adulto, ¿no? Decir, las asocio con personas malas y cuando tú le cuestionas, ella te dice, cognitivamente sé que sentir rabia no es malo, pero como me he prohibido sentirla durante tantos años, no sé cómo expresarla. Entonces es bien importante que tengamos presentes las emociones auténticas y sustitutivas para el abordaje en inteligencia emocional. ¿Qué tal? Y bueno, ahora, antes de adentrarnos en el caso, os voy a comentar un poco algunas estrategias. Muchas de estas estrategias son conocidas por vosotros, pero un poco os dará una idea de qué utilizo yo en sesión. El lenguaje emocional, sobre todo para la habilidad, la habilidad número 1 de percepción emocional, que el paciente haga un listado de emociones. Cuando tú le propones la tarea, el paciente se queda así un poco descolocado, ¿no? Pero el poder asociar la alegría con algunas otras palabras, como bienestar, como satisfacción, esto realmente es muy, muy llamativo para ellos. Cuando se dan cuenta que su lenguaje emocional es mínimo, realmente el hecho de ellos poder hacer una investigación les provee de más recursos dialécticos. Yo también tiendo a hacer mucho, los chicos que han estado en el módulo de clase lo habrán experimentado. Siempre, o casi siempre, suelo pedirle al paciente que se defina y que luego, a posteriori, le pida a personas de su entorno, de diferentes entornos, o el laboral, o el relacional, o el familiar, que le definan, ¿vale? Puede ser una descripción narrativa o pueden ser adjetivos, ¿vale? Y le llamamos el espejo porque a veces nos encontramos con que lo que el paciente dice de sí mismo es bastante diferente a lo que la gente dice. Y esto es, aunque parezca muy simple, es altamente revelador. De hecho, hay pacientes que se resisten un poco cuando hay la descripción o cuando leen la descripción, dicen, no, pero esto mi madre lo ha dicho por... Yo no suelo cuestionar, yo dejo que la autocaracterización esté allí, le pregunto al paciente cómo se ha sentido, pero no intento cuestionarle, porque creo que el camino de saber quién soy es un camino al que hay que darle su timing, ¿vale? Nos guardamos esa autocaracterización y luego de algunas sesiones, nada, y luego de algunas sesiones, ¿te ayudo? No, perdón, vale. Vale, vuelvo. Me quedé en que hago la autocaracterización. Pasó un hecho muy importante, que yo les dijera que alguien que está muy metido con las emociones y los sentimientos, lo que hubiera hecho es parar la clase, ir a abrazar la bebé, calmarla, y cuando estuviera calmada, otra vez ponerla en su carriola. Aquí no supo cómo responder y permitió que la alumna se retirara con la carriola. Lo que sí, lo único que trató de hacer empática fue ayudarla a sacar la carriola, ¿sí? Pero de ninguna manera contactó con el grupo, es decir, ¿qué sintieron cuando estaba llorando la bebé? ¿Sí? ¿Por qué nadie se paró a ayudarla? ¿Cómo participamos en ese momento? O sea, todos siguieron en su canal, hasta ella se le fue un poquito el avión y no supo cómo regresar tan rápido a la clase. Pero alguien empático y metido con la inteligencia emocional, hubiera parado la clase, ir con el bebé y haber hecho que el grupo participara. ¿Sí? ¿Me explico? Bueno, seguimos. Y la descripción de otras personas me la guardo y pasadas unas sesiones
vuelvo a sacar esa autocaracterización. Las barreras suelen ser menores a medida que vamos haciendo el tratamiento. Suele haber menos resistencia a aceptar quizá algún rasgo o alguna descripción con la que inicialmente no estábamos de acuerdo. El diario emocional es fundamental para mí y no es un diario en donde relato lo que me ha pasado día a día. Vuelvo y repito, el paciente llega a sesión y ese primer día, cuando yo le hago el encuadre y le explico cómo trabajo, cuánto duran las visitas, le digo, para la siguiente sesión, un cuaderno. Es fundamental porque sabemos que mucha de la información que escuchamos o mucho de lo que vemos, luego por efecto de la memoria a corto plazo se diluye, ¿vale? O por efecto de interferencias vitales se diluye, con lo cual cuando lo tenemos por escrito podemos acceder a esa información. El listado de fortalezas y debilidades es bastante importante también cuando hay temas de autoestima. Sobre todo, va muy acompañado, esta actividad va muy acompañada de la autocaracterización. Me he encontrado con autocaracterizaciones totalmente negativas y no hay casi elementos positivos en esa autocaracterización. Con lo cual, muchas veces el paciente que está muy resistente a ver en sí mismo lo positivo, yo lo que suelo hacer es un listado de adjetivos y que el paciente lo lea y pueda identificarse o no con estos adjetivos. Son complementarios, ¿vale? De hecho, el listado de fortalezas y debilidades y el lenguaje emocional son las actividades iniciales. La actividad del espejo yo la hago a posteriori, una vez que el paciente ya tiene más información emocional, ¿vale? El tema de enfocarse, el foco atencional es muy importante porque a veces el paciente llega a consulta y lo quiere resolver todo. Absolutamente todo. Entonces, para generar una estructura y para organizar un poco a esa cabeza que está sobresaturada, nos enfocamos en aquello que es más urgente de resolver y la urgencia viene determinada por la importancia que el paciente le da a cada uno de sus eventos vitales. Yo utilizo mucho las palabras importante, urgente y aplazable, ¿vale? Importante, urgente y aplazable. ¿Por qué? Porque nos permite reducir de forma significativa el foco atencional y redirigirlo hacia lo que realmente es importante. ¿Vale? Cuéntame. Aplazable. ¿El qué? Esto. La tercero, aplazable. Todo lo que es... ¡Uy! Gracias. Perfecto. Urgente es aquello que si no lo ejecuto o no lo resuelvo tendrá una consecuencia significativa en mí. Importante es aquello que me interesa, pero tengo un margen de tiempo para resolverlo. Y aplazable es aquello que es opcional, que me gustaría, pero que no es algo vital e importante para mi bienestar. La distracción está muy poco valorada, ¿vale? Y si bien es cierto que hay pacientes que dicen, no, es que esto de distraerme es evadir el conflicto. No, el conflicto se debe abordar, pero no debemos estar continuamente rumiando sobre el conflicto, ¿vale? De excesos pecamos todos. Lo que trato de decir es que para el tema emocional, a veces tomar distancia y hacer alguna actividad más lúdica o más mundana nos permite experimentar mucho las sensaciones fisiológicas, ¿vale? Entonces, el ocio y la distracción curiosamente potencian a la identificación emocional. Por eso digo que no están del todo valorados. La pregunta del milagro yo ya la hago cuando el proceso terapéutico está más avanzado, ¿vale? Y básicamente la pregunta que se formula es, si tuvieras una hada madrina o un mago al que le pudieras solicitar qué eliminar de tu vida y con qué quedarte de tu vida, ¿qué me dirías? De alguna manera colocas al paciente en una situación de fantasía, de mundo quizá ideal,
pero quitando las barreras y las limitaciones, el paciente muchas veces te dice, oye, a mí lo que me gustaría en una situación ideal es esto. Cogemos lo que al paciente le gustaría y a partir de las oportunidades y las amenazas que puedan haber, dirigimos la conducta. El pensamiento alternativo, que también es llamado la estrella. El pensamiento alternativo es contemplar o implica contemplar todos los escenarios posibles y todas las alternativas de solución de un problema. Muchas veces nos enfocamos en la primera alternativa que llega a nuestra mente y de alguna manera por sesgo lo que hacemos es elegir a esa primera alternativa, ¿no? Si fue la primera que me vino es porque es la mejor. No, momento, vamos a detenernos, vamos a explorar y como mínimo, desde mi preferencia son 5 alternativas, pero como mínimo yo le pido al paciente 2 o 3 en un primer momento, ¿vale? Pensemos en escenarios, pensemos en consecuencias, pensemos en oportunidades. ¿Qué está dirigiendo mi conducta? ¿El miedo o la oportunidad y el deseo? Esto es bien importante. El diálogo con el niño interior. Más que dialogar con el niño interior, la pregunta que yo tiendo a formular ante una situación conflictiva es, ¿qué le dirías tú a la, por ejemplo, si la paciente se llama Ana, ¿qué le dirías tú a la Ana de 8 años? ¿No? Se nos hace más sencillo cuidar, proyectar y sugerirle a otros que sugerirnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no nos vemos continuamente a nosotros mismos. Vivimos a través del reflejo de otros. Por tanto, se nos hace más fácil identificarnos con los otros que con nosotros mismos. Porque estamos en una situación de desconocimiento, ¿vale? Por ello es tan importante el trabajo interior. Entonces, el diálogo con el niño interior lo que te permite es tener una conducta de autocuidado contigo mismo. ¿Qué le dirías? Imaginemos, persona que no se alimenta, que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, que se siente físicamente mal, que siente que no entra dentro de los cánones. Y esta paciente se llama, me lo invento, Ana. Ana, ¿qué le dirías a esa niña que se siente mal, que no come? Directamente veis cómo el consejo o cómo lo que le dice el adulto al niño es mucho más reconfortante que lo que el adulto se dice a sí mismo. ¿Vale? Esto también tiene que ver con que estamos más sensibilizados o vemos más vulnerables y más frágiles a los niños. Entonces, somos mucho más duros, más intransigentes con el adulto que con el niño. Por tanto, es una pregunta que en muchos casos funciona. La técnica del semáforo. La técnica del semáforo, os vais a reír, pero realmente yo cuando me gradué, recuerdo que estaba haciendo prácticas en un cole y me dijeron, ¿te apetecería quedarte? Y digo, pues sí. Y me tocó trabajar con adolescentes. Para aquel momento tenía 21 años y claro, los adolescentes tenían 18, 17, 18, ¿vale? La técnica del semáforo la utilizábamos sobre todo con pacientes, como tú bien has comentado, Eva, con pacientes impulsivos. El prototipo de perfil de personalidad quizás un poco más, entiéndase cuando digo antisocial, ¿vale? Entonces, la luz roja señala el parar. La luz amarilla o el color amarillo va muy asociado con respira, reflexiona, y la luz verde con el actuar. Para, respira y actúa. Y si bien es cierto que es una técnica mucho más utilizada en adolescentes, yo he comprobado que en adultos, de hecho llevo un paciente actualmente de 63 años con el que estoy trabajando en la técnica del semáforo, porque esto de parar él no lo contempla. ¿Cómo que parar? No, parar no. Si yo estoy iracundo, pues yo le tengo que decir a mi mujer lo iracundo que estoy. Entonces, mezclo un poco la técnica del semáforo con la siguiente, que vosotros seguramente conocéis, que es el tiempo fuera, que también se aplica con adolescentes, ¿no? Cuando paras, ese parar a veces... Estas estrategias están tomadas desde técnicas pedagógicas o educativas.
que son, como dice ella, psicoeducativas, ¿sí? Cada una te va llevando una estrategia para poder regular tu emoción, ¿de acuerdo? Aquí está muy importante, tiempo fuera, vamos a darnos un tiempo, espérate que nos calmemos y cuando estemos calmados volvemos a platicar, ¿sí? O sea, lo que presentó también ese rato con la pregunta milagro, el semáforo, eso son técnicas que nos van a ayudar a resolver cómo regular nuestras emociones. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso no es suficiente y lo adecuado es retirarte. No es el tiempo fuera habitual de que me quedo en la esquina tantos minutos. No, es me alejo de la situación, conflicto, y estoy un tiempo prudencial. Por ejemplo, con este paciente de 63 años, hemos conseguido que él a los 30 minutos suele rebajar y poder dialogar, ¿vale? Entonces, son técnicas sobre todo de control conductual, ¿vale? La técnica del sándwich es una técnica que realmente se utiliza a nivel de psicología empresarial para reforzar positivamente a las personas, a los trabajadores, y poder introducir algún aspecto negativo que el trabajador debe trabajar. Yo lo que he hecho humildemente ha sido reestructurar la técnica. De hecho, la he reestructurado porque las empresas han visto que funciona y en la parte clínica hemos tomado la técnica y lo que hacemos es plantear una resolución del conflicto en 3 pasos. El hecho, el cómo me siento y la propuesta. Os explico. Siempre que hay un conflicto, es importantísimo iniciarlo con el hecho que me ha disgustado. Si yo inicio un conflicto con cómo me he sentido, lo que yo siento es subjetivo y lo que el otro siente también. El hecho tiende a ser objetivo. Pero no solo yo relato el hecho que me ha disgustado, sino que también hablo de cómo me siento, siempre en primera persona. Es que tú dijiste, es que tú me hiciste, es que tú... Se elimina en esta técnica. Siempre hablo de yo me he sentido, yo he pensado, yo he percibido, yo me responsabilizo de mis sensaciones y de mis emociones, ¿vale? Y el otro, de alguna manera, decidirá si empatiza o no con ellas. De hecho, está comprobado que cuando yo hablo en primera persona, el otro baja las defensas y me escucha mucho más que si yo ataco. Es bastante lógico porque somos seres biológicos y tenemos una conducta de autodefensa que es meramente natural. Si yo voy a atacar, el otro se va a defender. No hay mucho más aquí. Por último, solemos hablar de un problema, pero no proponemos la solución a lo que nos gustaría. Siempre nos quedamos un poco cortos en este sentido, o cojos. Cuando yo planteo el problema y cómo me siento, es fundamental señalar la siguiente vez. Por ejemplo, un ejemplo hipotético. Imaginaos, Eva, aprovecho a Eva o a Tony que han estado en clase, me permito dar el ejemplo con vosotros. Imaginaos que me encuentro con Eva en la calle y nos conocemos mutuamente. Pero Eva no me saluda, sino que baja la mirada y sigue, ¿vale? Probablemente, para resolver esta situación, lo que haría sería, cuando vuelvo a ver a Eva, comentarle, oye Eva, te he visto el otro día por Paseo de Gracia y vi que no me saludaste, me sentí muy mal, me hacía mucha ilusión saludarte, pero no sé si a ti te generaba incomodidad, me gustaría que la siguiente vez que nos viéramos, pues fuese todo con naturalidad. Yo le estoy diciendo a la persona lo que me ha molestado, yo estoy partiendo del hecho, pero yo solamente hablo de cómo me siento yo. En ningún momento le he dicho, es que eres una borde, es que no saludas, es que eres una maleducada. En ningún momento he hecho estos señalamientos.
como consecuencia, la persona recibe o tiende a recibir con mayor facilidad la información. ¿Vale? Y bueno, la comunicación constructiva. Si bien es cierto que se habla de comunicación asertiva, que básicamente es lo que promueve la técnica del sándwich, la comunicación asertiva, yo siempre le hablo a mis pacientes de construir. A partir de este problema vamos a construir, porque destruir es muy fácil. Construir un edificio te puede llevar muchos meses. Destruirlo te puede llevar segundos. Entonces, siempre utilizo esa metáfora de cómo construimos la resolución a este conflicto, ¿vale? Y la comunicación constructiva tiende a basarse precisamente en esto, en intentar entender al otro, que al final es asertividad, que el otro me entienda y a partir de allí construir una estrategia alternativa. Yo lo utilizo sobre todo en la terapia de pareja, ¿vale? Muy bien. Vamos al caso, que es lo que más me interesa, ¿vale? Muchos de vosotros, los que os habéis incorporado más tarde, por favor, levantad la mano para que podáis tener el caso. Os debo comentar o añadir que la segunda hoja que os he... ¿Habrá alguna duda en este momento, compañeras? ¿Algo que quieran comentar? Carla y Leticia. Yo quiero comentar algo. Bueno, de mi parte, está haciendo, bueno, en ese, es una clase, ¿verdad? De una maestra que habla sobre la inteligencia emocional. Sí. Pues es muy importante, ya que nos enseña de cierta manera cómo aprender nosotros a regular nuestras emociones o aprender a soltarlo, a expresarlo, pero de que sea de una manera no sería como que una manera positiva, no negativa. Ajá. También, por ejemplo, ahí mencionaba algo sobre hacerle ver las cosas a alguien, pero siempre y cuando decírselo de una manera que no sea como ofensiva, mencionaba ahí, Sí. que no sea como hacerla sentir mal o decirle, por ejemplo, en la clase, no sé, un niño tal vez hizo la actividad, eh, nosotros lo explicamos en su momento, ¿no? Pero puede que le haya entendido, no sé, de otra manera o puede que no puso atención, entonces no hace la actividad tal como es. Entonces, yo no voy a decirle al niño, ¿sabes qué? Esto está mal, no pusiste atención, Ah, pone atención, por eso exacto. lo haces mal, sino, sino decirle, ¿sabes qué? Te Eh, acompaño a ¿Por qué mejor corregirlo. ajá, por qué mejor no Buscar palabras no que lo no haces así o lastimen le cambiamos o no esto? distancien al Ajá, niño, no cierren. Sí. Muy bien, Leticia. exacto. Que no lo hagamos sentir mal o que él no se sienta, es que no puedo hacerlo, porque si no de ahí entra la negativa de que, es que maestra no lo puedo, no lo voy a hacer, mejor hay que quede. Lo que vamos a hacer si hablamos de una manera que se sienta mal es hacer que el niño ya no quiera seguir. Claro. Más sin embargo, si le decimos las cosas con otras palabras, así que se anime. Ah, bueno, maestra, está bien, lo voy a corregir. Sí, sí, tiene razón. No sé, empieza eso de ahí de que animemos, pues, o sea, obtener algo positivo y no negativo. Esa parte sí me llamó mucho, mucho la atención y se me hizo muy interesante. Muy bien. Gracias, Leticia. De veras que eso que dices es muy importante, pero sobre todo, ahorita que les voy a compartir el video, el link del video directamente en YouTube, esta parte de las técnicas o estrategias, vuélvanlo a ver y anoten y hagan sus propias listas de estrategias y piensen en qué momento lo podrían utilizar, tanto en la casa, con la pareja, los hijos o los alumnos, ¿sí? Eso es muy importante que tengan como las estrategias, qué debo hacer para que pueda solucionar este problema, ¿sí? Carla, ¿cómo ves?
También me pareció interesante, doctor, la parte donde habla de que muchas veces confundimos la sinceridad con ser hostiles. Creo que o sea, cuando a mí alguien me dice eso, ¿no? Dice, se pasan de sinceros, creo que generalmente solemos confundir eso, ¿no? Con ser hostiles. Y es algo que no había identificado hasta que lo escuché hace ratito en el video. Y Sí, uno generaliza eso, ¿no? así Y es. que ese es el problema. Y la otra, pues no hay que ser tan sincero en ese sentido. Hay que buscar acciones y palabras que nos ayuden a que en lugar de que se sienta mal, poder construir un puente de que haya un sentimiento agradable, ¿no? Pero también, como lo mismo que le comentó Leticia, ojalá que puedan volver a las estrategias, a las dos diapositivas de las estrategias y escuchar cada uno el nombre y los ejemplos y tomarlo en tu lista. Te puede servir con tu pareja, te puede servir con tus papás, te puede servir con tus hermanos, te puede servir con tus amigos, te puede servir con tus hijos, te puede servir con tu jefe, te puede servir con los compañeros de trabajo, te puede servir con tus alumnos, ¿de acuerdo? Y basado en estas dos diapositivas de las estrategias, vamos a contestar la pregunta de, de la tarea, que es después de haber participado en esta clase, ¿cómo vas a planificar la didáctica en cada contenido en el salón de clases? ¿Sí? Y aquí le voy a poner eh, basado en las dos diapositivas del video de YouTube, YouTube, donde se describe las estrategias emocionales. ¿Sí? Voy a poner en rojo para que se lo puedan revisar después. ¿Sale? ¿Está bien? Sí. Perfecto. Está compartiendo pantalla porque no, bueno, en mi parte no veo nada. Sí, estoy compartiendo pantalla. Otra vez me salí. Ahorita voy otra vez. ¿Sí lo ves? No, ha de ser mi internet, puede ser, pero no, No te no, preocupes. no sé. Pero ya les envié la, el, documento Word. Ahorita te lo vuelvo a enviar y les envío nuevamente el link del video. Me dio mucho gusto trabajar con ustedes. Espero verlas en otra sesión, en otra oportunidad. Y solo espero un momento en que cargue bien Zoom y les envío el video a la maestra Neira. Ella lo transforma en YouTube y se lo regresa. Pero en el chat voy a subir la tarea y voy a subir el link del video. ¿De acuerdo? Me dio mucho gusto estar con ustedes. Les agradezco mucho y si no hay ninguna pregunta, vamos a terminar. De mi parte, no, pues solo agradecerle, pues igual a ustedes, muchas gracias por compartir con nosotros. Pues sí, es una materia, bueno, un tema muy, muy interesante. De mi parte, pues sí, me aprendí mucho, la verdad. Y pues muchas gracias a ustedes igual. Y pues como dice, ojalá coincidamos en
en otra de las materias. Y pues nada, que pase usted bonita noche. Gracias, Leti. Carla, muchas gracias. No sé si A tengas tú. usted, doctor. No, una pequeña duda nada más. ¿El Sí, formato de la tarea es libre o hay que es seguir libre, una es libre, estructura? libre. Ah, ok, Pueden llevarse mínimo una media cuartilla, máximo una cuartilla. Mínimo media cuartilla, máximo una cuartilla. Arial 12, 1.5. ¿De acuerdo? ok, doctor. Sí, muchas gracias por todo, doctor. Esperemos que podamos coincidir en otra materia con usted. Muchas Que gracias. tenga buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.